Hola a todos, en este video vamos a mencionar cuáles son los sistemas más relevantes, importantes o característicos para la prueba saber, específicamente en el componente de ciencias sociales y competencias ciudadanas. Entonces, partiendo de ahí, hay que tener claro eso, y es que sociales hay dos componentes, ciencias sociales y competencias ciudadanas. Es decir, va a ser como un dos en uno. Va a haber preguntas en las que se va a mencionar dos temas, esos dos componentes. Por ejemplo, preguntas en las que hay una problemática, hay agentes involucrados, tenemos que evaluarlos, evaluar los argumentos, evaluar, digamos que los valores, pero se hace obviamente desde la competencia ciudadana. Para responder hay que ser objetivos y remontarse a la ley, es decir, a una de las ramas de las ciencias sociales que es el derecho. Entonces se mezclan esas dos partes. Y hay preguntas en las que solamente puede aplicar uno, como son las preguntas donde nos hacen remontarnos a hechos históricos, entonces solamente aplica la historia. Ahora, esta distinción es importante como para que sepamos que no basta solamente con conocer temas relacionados a las ciencias sociales, pero dentro de la prueba no vamos a encontrar la distinción, no nos van a separar las preguntas por componentes o cosas así, pero pues sí es importante que están mezclados. Ahora, habiendo dicho esto, vamos ahora sí a los temas más específicos que yo considero importantes. Entonces, a la organización del Estado colombiano. Hay que saber cómo está compuesto el Estado, cuáles son las ramas del poder público, cuáles son los agentes que hacen parte de cada una de estas, cuáles son sus funciones y cuáles son sus limitaciones también. Entonces hay que saber cómo está compuesto de manera general. Dije limitaciones porque existe un sistema llamado de frenos y contrapesos que establece que, digamos que cada una de estas ramas no va a tener mayor control sobre la otra, no significa que va a ser más importante, sino que van a trabajar de manera conjunta, pero también se van a fiscalizar para que no abusen de sus poderes cada una. Eso es importante para que no se concentre el poder en un grupo pequeño, pero en general el monopolio del poder lo tiene el Estado colombiano como tal. Ahora hay que saber de historia, sí o sí, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Pero bueno, hablando en el caso colombiano, resalto estos como los más importantes. eh, de manera puntual, la retirada española, saber cómo nosotros siendo colonia española nos independizamos con la ayuda de Santander y Bolívar, que más adelante van a tener diferencias, que va a ser la diferencia entre centralistas y federalistas. Importante porque nos marca más adelante las bases para los liberales y conservadores y toda esa lucha. Conocer la separación de Panamá, conflictos que se dieron en el siglo XX, que de hecho van a derivarse de lo que mencioné ahorita. El periodo conocido como la violencia, que se da por esa guerra bipartidista principalmente, por un lado los liberales y por el otro lado los conservadores, cómo va a haber mucho conflicto en Colombia, cómo va a haber muertes, cómo va a haber, digamos que una desestabilización del Estado, que va a ser más adelante la creación del Frente Nacional. Ahora, la violencia es algo muy característico de Colombia. En la historia de Colombia la violencia siempre ha existido, pero se conoce el periodo como la violencia, ese que va en la segunda mitad del siglo XX, más o menos desde el 50 en adelante, aunque el asesinato de Gaitán marcó como tal ese inicio fuerte, que fue en el año 1948. El Estado, para calmar las aguas, crea más adelante el Frente Nacional, entonces vamos a alternarnos el poder, liberales y conservadores. Logra más o menos calmar las aguas, pero no soluciona del todo. Entonces nacen guerrillas o grupos insurgentes que van digamos que marcar diferencias con el Estado y van a establecer una lucha social, política, ideológica, en fin. Entonces ahí nacen la FARC, nace el ELN, EPL, Quintiname, distintos grupos guerrilleros que de pronto no son tan populares, pero los que más resaltan son los que ya mencioné. Eh, la narcoviolencia, hay que saber que en la década de 1980 y en adelante se da esa lucha entre el Estado y grupos narcotraficantes, principalmente el cartel de Medellín y de Cali, y bueno, el más conocido, el cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, van a establecer la lucha y por el tema de la extradición. Entonces va a establecerse también una desestabilización del Estado colombiano con diferentes bombas, con atentados, en fin. El Plan Colombia, que nace de mano con Estados Unidos y es para esa lucha, esa política antidrogas. Y bueno, algo muy reciente, el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y un grupo insurgente que mencionamos ahorita, que fue la FARC. Hay que saber la transición de la Constitución de 1991 de la del 86 a la del 91. Entonces hay que saber por qué cambiamos de constitución, antecedentes, detonantes
¿Y qué va a ser lo nuevo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué cambiamos? O sea, si le cambiamos no van a ser las cosas iguales. Entonces, ¿qué va a ser lo diferente? Van a aparecer nuevas formas de protección de los derechos de los colombianos, nuevas formas de participación ciudadana. Eh, Escribo por acá formas de modificar porque he visto preguntas que nos hacen en la prueba y tienen que ver con cómo se puede modificar la Constitución. Uno es como un mecanismo de participación ciudadana y hay otras que están establecidas. Entonces hay que conocer ese contexto por si nos salen preguntas de este estilo. Y bueno, aquí menciono lista de los mecanismos de participación ciudadana. Hay que saberlo sí o sí, cada uno de ellos, porque son importantes, en qué se diferencia uno del otro, en qué casos aplican. Por el otro lado, los mecanismos de protección de los derechos, el más conocido es la tutela, pero pues no es el único, van a existir más. Entonces hay que conocer cada uno de estos, de las listas que le muestro, hay que saber el contexto de cada uno. Hay que saber de historia del mundo, como lo mencioné ahorita. Hay revoluciones bélicas y no bélicas. Entre las no bélicas resaltan principalmente las económicas, que son la neolítica y la industrial, puede haber más. Y las bélicas en las que sí se llegó a dar un conflicto, digamos que armado, una lucha militar. He visto preguntas en las que mencionan principalmente acá en América la cubana, nicaragüense y mexicana, una muy popular por fuera de acá, de nuestro territorio americano, latinoamericano, que es la rusa. Bueno, también se menciona por allá la industria, la francesa, que marca el inicio o la lucha por esos derechos. Hay que saber el colonialismo en distintas partes del mundo, la independencia de principales potencias y de diferentes colonias. Y una de esas colonias que no es potencia, pero pues que fue independizada, fue la, la de nuestra nación, ¿no? La de Colombia. Guerras mundiales, sí o sí, contexto. Yo he visto muchos videos cortos en donde nos marcan de forma básica, pero también, digamos que tomando los puntos más importantes, eh, qué pasó en cada una de ellas. Hay que buscar formas didácticas de estudiar la historia. Entonces, Primera, Segunda Guerra Mundial, casi la tercera, que es la Guerra Fría. Entonces, hay que saber principalmente estos hechos. Ahora, hay que tener conceptos básicos de economía. No tenemos que ser economistas, no tenemos que ser expertos en esto, pero conocer cosas básicas como la ley de oferta y demanda, qué ocurre cuando una de estas es afectada, cómo afecta a los precios, etcétera. Apertura económica y proteccionismo. Entonces, ese versus, ese enfrentamiento entre la economía, digamos que de derecha, la economía capitalista, y por el otro lado la izquierda socialista, al extremo puede llegar a ser comunista. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Las estrategias para digamos, que lograr el desarrollo de los países. Estas dos últimas, ventajas comparativas y principios de la economía, no se menciona como tal en la prueba o no se ven preguntas que nos muestren directamente ese tema y ya, pero los considero importantes porque son bases eh, básicas. Entonces, valga la redundancia, son importantes porque nos van a explicar de manera general los conceptos o las reglas que rigen en la economía, cómo funciona el mercado. Entonces, en las preguntas en las que nos mencionen contexto económico pueden servir. Relaciones sociales. Yo lo menciono de esa forma, pero en realidad son esas preguntas donde es interpretación y análisis de perspectivas. Mencioné un ejemplo al inicio. Nos muestran agentes, cada uno va a tener un argumento, van a tener sus razones, se van a encontrar en conflicto y nosotros tenemos que evaluar qué quiere lograr cada uno de ellos. En muchas preguntas no nos van a decir, no nos van a preguntar quién tiene la razón, sino qué quiere lograr cada una de las partes. Y si nos preguntan por de pronto quién tiene la razón o quién está actuando de manera incorrecta o correcta, va a ser no desde lo subjetivo, sino desde la ley, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, lo que es más beneficioso para todos, lo que no va en contra de la ley, lo que establece, digamos, que un acuerdo común para vivir de manera bien los ciudadanos en general. Entonces, esos son los temas que yo considero en general más importantes. Puede que se me hayan pasado varios, pero teniendo un conocimiento de esto, controlando estos, sé que la prueba saber en el área de sociales no se nos va a hacer complicada. Les dejo las redes sociales para que nos sigan, nuestros canales de contacto y nada, espero que les vaya muy bien la prueba.